So, Entonces, was there really a worldwide flood about 4,500 years ago? ¿realmente ocurrió un diluvio universal hace 4.500 años? And an ark outside of which every breathing creature, including all mankind, perished? ¿Y un arca fuera de la cual todo ser viviente, incluidos a los seres humanos, perecieron? Isn't this too like the dinosaurs, the stuff of myths and legends? ¿No será esto como los dinosaurios, cuestión de mito y leyenda? Well, the world may think so, El mundo puede pensarlo así, and evolutionistic scientists may claim that there's no evidence for it, y los evolucionistas pueden decir que no hay evidencia para el diluvio, but the Bible says otherwise. pero la Biblia dice otra cosa. So does history and a lot of geology as well. Así también la historia y gran parte de la geología. In Genesis 7, 11 through 24, the Bible says, En Génesis 7, versículos del 11 al 24, la Biblia dice: El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en este mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pupula sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. here God's word, the Bible, tells us why the ark was built Aquí la palabra de Dios, la Biblia nos dice por qué se construyó el arca and who was to go in it. y quiénes debían entrar. Earlier in Genesis 6:15, the Bible tells us how big the ark really was. Antes, en el capítulo 6, versículo 15, la Biblia nos dice el tamaño que tenía realmente el arca. But even if a person doubts the Bible, Pero incluso si una persona duda de la Biblia, it is hard to deny that there was an enormous flood at some point in history. es difícil negar que efectivamente ocurrió un diluvio universal en algún punto de la historia, That wiped out everyone on earth except for those who survived on the ark. que eliminó a todos los que habitaban la tierra excepto a aquellos que estaban en el arca. For cultures all over the world have stories about this. Hay culturas alrededor del mundo entero que tienen historias semejantes. In fact, more than 200 cultures, some say more than 500 cultures have flood stories. De hecho, más de 200 culturas y algunos afirman que incluso más de 500 tienen historias de diluvio. The stories may differ in some details, Algunos detalles varían, but most have in common a worldwide flood, pero la mayoría tienen en común un diluvio universal, a family that survives on a boat, una familia que sobrevive en un bote, a
along with animals, junto con animales, and a mountain where the survivors end up. y un monte donde terminaron los sobrevivientes. Although local traditions have their own flavor and various details have been added or dropped, Aunque las tradiciones cada una tiene su propio estilo y se han añadido o restado detalles, there's little doubt that the stories trace back to the same original event. hay pocas dudas de que estas historias todas se refieren a un evento anterior en común. The flood was such an overwhelming event El diluvio fue un evento tan abrumador that even the remote descendants of the original survivors cannot forget it completely. que incluso los descendientes más remotos de aquellos sobrevivientes no lo pueden olvidar por completo, No matter what part of the world they now inhabit. sin importar dónde en el mundo se encuentren ahora. Among all these stories, the Bible's account is the one that is totally accurate. De entre todas estas historias, el registro bíblico es el que nos da la versión precisa, correcta. In the Bible, we hear God's own description of what happened and why. Porque en la Biblia vemos la descripción de Dios mismo de qué fue lo que pasó y por qué. Right down to God's instructions for the dimension of the ark. Hasta el punto de dar instrucciones exactas en cuanto al tamaño, las dimensiones del arca. But as many skeptics say, how could Genesis, let alone these legends, possibly be true? Pero como dicen muchos, especialmente los escépticos, ¿cómo puede ser verdad el Génesis y estas historias? How could anyone in ancient times build a boat big enough to hold a pair of every major kind of land animal? ¿Cómo podría alguien de aquellos tiempos construir una nave lo suficientemente grande para albergar a dos de cada animal sobre la tierra? How could such a craft be seaworthy, ¿Cómo podría crearse una nave digna del océano to stay afloat and survive the worst waves in the history of the world? para que flotara y sobreviviera las peores olas que se han visto en la historia del mundo? How could this be possible without the kinds of experts that we have today? ¿Cómo puede ser esto posible sin la clase de expertos que tenemos hoy día? Well, as someone has said, Como alguien dijo, the ark was built by amateurs, el arca fue creada por principiantes, the Titanic was built by experts. el Titanic fue construido por expertos. Bear in mind that though Noah and his family may have been amateur builders, Aunque Noé y su familia eran constructores amateur builders, principiantes o primerizos, the blueprint for their boat came from no amateur designer. el plano para ese barco no vino de una mente principiante, It came from the greatest of all designers, vino del diseñador más grande de todos, the Lord God. de Dios nuestro Señor. Obviously, the one who designed everything in the universe and is in control of it all, Obviamente aquel que diseñó todo en el universo y está en control de todas las cosas, including the wind and the waves, incluyendo el viento y las olas, knew what the specifications for such a boat would have to be. sabía cuáles debían ser las características de un bote así. Interestingly, modern researchers have done simulated tests in water on a structure proportioned like the ark. Interesantemente, actualmente se han hecho pruebas con navíos que tienen las mismas proporciones del descrito en la Biblia. Han hecho pruebas en agua They found it very stable y se han dado cuenta de que es muy estable and almost impossible to y capsize, casi imposible de voltear, even in the worst of waves. incluso en las peores olas. So how big was the ark? De modo que, ¿qué tamaño tenía realmente el arca? The short answer is big enough. La respuesta corta era lo suficientemente grande. According to God's instructions to Noah in Se- Genesis 6:15, Según las instrucciones que Dios le da a Noé en Génesis 6:15, the ark was to be 450 feet long, el arca debía tener 300 codos de longitud, 75 feet wide, 50 de anchura and 45 feet high. y 30 de altura. History knows of nothing else in the ancient world of this size and proportion. La historia no conoce un navío de este tamaño en toda la historia del mundo antiguo.
Not until the late 1800s were any vessels of that size and dimensions ever built. Fue hasta finales de los 1800 que se empezaron a construir navíos de ese tamaño. Still, skeptics claim that there is no way the ark could have been big enough to hold two of every kind of land, animal, and bird. Sin embargo, los escépticos dicen que no es posible que el arca fuera lo suficientemente grande para albergar dos de cada tipo de animal en el mundo. Now, unfortunately, Desafortunadamente, many children's books and other cute depictions muchos libros infantiles y representaciones of lindas the ark del arca lend support to the skeptics. parecen apoyar más a los escépticos. Often they picture a very small and top-heavy craft Usualmente vemos un dibujo de un barquito así pequeñito, with tall giraffes towering over its roof, con la jirafa asomando el pescuezo por encima del techo, and elephants and hippos crowding its deck. y los elefantes y los hipopótamos en la cubierta. But this is very misleading. Pero esto es muy engañoso. First of all, as we'll soon see, En primer lugar, como vamos a ver, the animals did not have to be very big. los animales no tenían que ser muy grandes, Even the dinosaurs. incluso los dinosaurios. Secondly, Y en segundo lugar, the ark was enormous. el arca era realmente enorme. A vessel with the dimensions given above Un barco con esas dimensiones would possess a volume of more than 1.5 million cubic feet. tendría un volumen de más de 1.5 millones de pies cúbicos. Or about 43,000 cubic meters. Eso es como 43,000 metros cúbicos. That's the volume of 569 railroad cars. Imagínense, este es el mismo volumen que podría albergar 569 carros de ferrocarril. Each capable of holding 240 sheep. Cada uno de esos carros de ferrocarril puede albergar 240 ovejas. Thus, altogether, the ark could hold more than 135 animals about the size of sheep. Entonces, en total, el arca podía albergar más de 135,000 animales del tamaño de una oveja. Now that brings us to the much bigger question of the ark's inhabitants. Eso nos lleva a la pregunta de los habitantes de esa arca. Besides the 8 people on board, what about the animals? Además de las personas que estaban a bordo, ¿cuáles eran los animales? How big were they and how many had to fit on the ark? ¿Qué tamaño tenían y cuántos tenían que caber en el arca? Little birds, frogs, and mice, of course, don't take up much space. Los pájaros pequeños, los ratones, las ranas, obviamente no ocupan mucho espacio. Neither would the insects if we include them. Tampoco los insectos, si también los queremos contar. And though it may surprise you, Y aunque les parezca sorprendente, the median-sized animal on Earth is roughly the size of a rat. el tamaño medio de los animales que hay en la Tierra es casi que el tamaño de una rata adulta. In fact, only 11% are much larger than a sheep. Solo 11% son más grandes que una oveja. Furthermore, the bigger animals like elephants, giraffes, hippos, and bears Y además los animales más grandes como jirafas, hipopótamos, osos, did not have to be fully grown. no tenían que ser adultos para entrar en el arca. Adolescent or even juvenile specimens would have been preferable. Se habría preferido crías, animales jóvenes, pequeños. They would naturally require less room, Ocuparían menos espacio, less food, menos comida and could finish growing up after they left the ark. y podían terminar de crecer después de salir del arca. Since Noah, according to Genesis 6, Dado que Noé, según Génesis 6, was to take 2 of every kind of animal debía tomar 2 de cada tipo de animal and of every kind of creature that moves along the ground, y de cada tipo de criatura que se mueve sobre la tierra, those animals must have included the dinosaurs as well. entre esos animales tenían que estar incluidos por necesidad los dinosaurios. How could they fit? Pero ¿cómo cabrían los dinosaurios? Again, they didn't have to be that big. De nuevo, no tenían que ser grandes. Younger, smaller pairs would have been sufficient. Habría sido suficiente albergar parejas jóvenes. They would also have had more years left in them to reproduce after the flood. Esto tiene sentido porque después del diluvio habrían tenido más años para reproducirse.
Besides, the average size of dinosaurs from the largest to the smallest Además, el tamaño promedio de los dinosaurios, desde el más pequeño hasta el más grande, was in fact only about the size of a sheep when fully grown. era como del tamaño de una oveja adulta. Compsognathus, this dinosaur, for example, Este dinosaurio que tenemos aquí, por ejemplo, was only a little bigger than a chicken. era un poquito más grande que una gallina. The fact is, though some dinosaurs continued to grow as long as they lived, El punto es que, de hecho, muchos dinosaurios seguían creciendo durante toda su vida. O sea, no llegaban a un punto en el que dejaran de crecer. to be very large, Llegaban a ser muy grandes. there weren't many kinds that actually did. No eran muchos los tipos de dinosaurios que crecían tanto. Of the 668 supposed species of dinosaurs, De los 668, de las 668 especies de dinosaurios conocidas, only 106 of those species weighed more than 10 tons when fully grown. solo 106 de ellas crecen, llegan a pesar más de 10 toneladas cuando alcanzan la edad adulta. So how many kinds of animals had to fit on the ark? De modo que ¿cuántos tipos de animales tenían que entrar en el arca? Well, although the exact number can't be known for sure, Aunque no podemos saber el número preciso, we can know with a reasonable amount of accuracy the approximate amount the ark would have had to hold. podemos conocer el aproximado que tendría que haber entrado en el arca con bastante precisión. Was it the same number of kinds as created by God on day 5 and 6 of Genesis 1? ¿Habrá sido la misma cantidad de tipos de animales creados por Dios en Génesis capítulo 1 en el día sexto de la creación? That would depend on how many of those kinds had become extinct already by the time of the flood. Eso depende de cuántos para el tiempo del diluvio ya se habían extinguido. Otherwise, all the kinds of animals that would have died if they weren't on the ark were the kinds that needed to be on board. Otherwise, all the kinds of animals that would have died if they weren't on the ark were the kinds that needed to be on board. Todos los tipos de animales que habrían desaparecido de no haber estado en el arca eran los que tenían que subir al arca. Every kind, as Genesis 7:22 says, Toda clase, como dice Génesis That had- 7:22. that had the breath of life in its nostrils. Todos aquellos que tenían aliento de vida en sus narices. Now, by kinds, Genesis 1 clearly indicates similar types of animals. Ahora, con la palabra clases, Génesis obviamente se refiere a diferentes tipos de animales. That are able to interbreed and produce fertile offspring. Animales que entre ellos se pueden cruzar y procrear una descendencia que también pueda tener hijos a su vez. So, among the dog kind, for example, Por ejemplo, tenemos los caninos. we could include coyotes, jackals, dingoes, wolves, and all the various breeds within each of these species. Aquí podríamos incluir a los chacales, a los dingos, a los lobos y a todos esos tipos de perros o de canes dentro de esta especie. Like Dobermans and Chihuahuas. Podemos meter a los Doberman, a los Chihuahuas. Because all these can interbreed and produce fertile offspring, Como todos estos se pueden cruzar y producir una descendencia fértil, they are probably all descended from a common kind. es muy probable que todos ellos descendieran de una clase común o de un tipo común. Only that one kind, therefore, Por lo tanto, ese común es el único from which all these various species descended, del que descienden todas estas especies que hoy conocemos, would have had to be on the ark. era el único que tenía que estar en el arca. Likewise, all the different breeds of domestic cattle are known to have descended from an animal kind known as the auroch. También sabemos que el ganado que conocemos hoy, los diferentes tipos de ganado, descienden de un ancestro común que se llama el oric. Within this cattle kind, we could also include the bison and water buffalo. Dentro de dentro de esta clase de ganado, podríamos incluir también el bisonte y el búfalo marino, As well as others. al igual que otros. And within the horse kind, probably zebras and donkeys. Y dentro de los caballos, posiblemente también las cebras y los burros. As well, of course, all the many different breeds of horses. Como todas las diferentes razas de caballos.
So too, lions, tigers, cheetahs, jaguars, Lo mismo con los leones, los tigres, los chitas, los jaguares. are likely just different species of the cat kind. Son simplemente diferentes especies del tipo felino. The now extinct saber-toothed tigers may have come from this kind. Y es posible que el tigre dientes de sable, que ahora está extinto, hubiese provenido de esta misma clase. Now, regarding the dinosaurs, Con respecto a los dinosaurios, paleontologists, as previously mentioned, have identified 668 species. como hemos dicho, los paleontólogos han reconocido 668 especies diferentes. But this number of species Pero este número de especies is derived from only 55 representative se kinds. deriva de solamente 55 tipos representativos. That means only 110 dinosaurs actually had to be upon the ark, a male and female of each. Eso quiere decir que solo habrían tenido que estar 110 representantes en el arca, un macho y una hembra de cada uno. So using modern classifications, Utilizando las clasificaciones modernas, there are about 35,000 species of land-dwelling animals today. existen alrededor de 35,000 especies de animales terrestres hoy día. If we count them according to their genus Si los contamos según su género, rather than en species, lugar de su especie, the number comes down to about 8,000. el número se reduce a alrededor de 8,000. Classified at the level of family, Si los clasificamos por familia, we come down further yet to about 700 family kinds. bajamos aún más hasta los 70,000, las 70,000 familias. Now, the biblical kinds Ahora, estos géneros bíblicos o la clase bíblica seems to most closely correspond to genera. es muy posible que corresponda con nuestros géneros, los que llamamos género. And in some cases may correspond as high as a family Y en algunos casos es posible que se refiriera a familias in biological terms. en términos biológicos. If 2 of every genus had to be saved, Si debía salvarse 2 de cada género, then about 16,000 animals had to be aboard the ark. entonces tendrían que haber habido 16,000 animales dentro del arca. But if just for the sake of argument, Pero solo para discutir, we go with a far higher number of 35,000 species, si decimos que debían entrar 35,000 especies dentro del arca, then of course for a male and female of each, con un macho y una hembra de cada uno, 70,000 animals would need to fit on the ark. habrían tenido que entrar 70,000 animales en el arca. But even with this unlikely number, Pero aun si fuese este número, que es muy poco probable, allowing for enough cages Con to su- be built with sufficient space con suficientes jaulas, teniendo suficiente espacio for air and movement, para que hubiese aire, circulara aire y tuvieran posibilidades de moverse, not even half of the ark would have been filled. aún así ni siquiera se habría llenado la mitad del arca, Not even half. ni siquiera la mitad, Leaving more than enough room for food, water, and other supplies, dejando más que suficiente espacio para agua, comida y otros suplementos, along with its crew of 8 people. junto con la tripulación de 8 personas. Based on these figures, it's been calculated that the space needed for food would have been only about 15% of the ark's total volume. Basándonos en estos números, se ha calculado que el espacio necesario para comida habría sido un 15% del volumen del arca And drinking water about 10% or less. y el agua potable un 10% o menos. Now, at this point, and as we consider the kinds of creatures that needed to be on the ark, En este punto, pensando en las clases de animales que debían estar en el arca, we need to expose a very common deception and misrepresentation es necesario exponer un engaño muy común promoted by many proponents of evolution. que es promovido por muchos proponentes de la evolución. Not only does this misunderstanding of what evolution really means deceive the common person, No solamente la persona promedio es engañada por este mal entendimiento de lo que es realmente la evolución,
It deceives most evolutionists themselves. sino que engaña también a la mayoría de los evolucionistas mismos. This deception involves the very definition of evolution. Este engaño tiene que ver con la definición de evolución. What rank and file evolutionists like Richard Dawkins really promote Lo que promueven los grandes evolucionistas como Richard Dawkins is the idea that particles turned into people over time es la idea de que las partículas llegaron a convertirse en personas a lo largo del tiempo. and of course for Dawkins without any divine involvement. Y obviamente para Dawkins no hubo ninguna mano divina en ese proceso. Now this basic idea has been termed the general theory of evolution. Esta idea se ha conocido como la teoría general de la evolución, Defined by the evolutionary biologist Professor G.A. Kirkut definida por el biólogo evolucionista, el profesor G.A. Kirkut, as the theory that all living forms in the world como la teoría de que todos los seres vivos o todas las formas vivas en el mundo have arisen from a single source, han surgido de una fuente común which itself came from an inorganic que form. en sí misma procede de una forma inorgánica. Now, interestingly, Kirkut went on to say that the evidence which supports this is not sufficiently strong to allow us to consider it as anything more than a working hypothesis. Ahora es curioso que este mismo Kirkut dice que la evidencia para apoyar esta idea no es lo suficientemente fuerte como para permitir que esta teoría sea más que una hipótesis. In other words, says this evolutionist, En otras palabras, dice este evolucionista, there isn't even enough evidence to consider evolution as a theory. no hay suficiente evidencia para considerar la evolución ni siquiera como una teoría, Let alone a fact, as so many people think. y mucho menos como un hecho, a pesar de lo que muchos piensan. The point, however, is the real definition of evolution, Sin embargo, el punto es la verdadera definición de evolución. and that is that all the kinds of living things that have ever lived Y es que todas las cosas, todos los tipos de seres vivos que hayan existido have come about through a biological process han aparecido a través de un proceso biológico whereby they have become the kinds that they are por medio del cual han llegado a ser lo que son, by slowly changing over millions of years cambiando lentamente a lo largo de millones de años, from one common ancestor, desde un ancestro común which itself came from a non-living source. que en sí mismo apareció de una fuente no viviente. Now, unfortunately, Desafortunadamente, but for the very reason just cited by Professor Kirkut, pero por la misma razón que acabamos de citar del profesor Kirkut, the lack of evidence, la falta de evidencia, this is not the definition of evolution put forward by evolutionists. los evolucionistas no presentan esta definición como la definición de evolución. At least not the definition they put forward in order to substantiate evolution. Por lo menos no es la definición que ellos proponen para darle fundamento a su teoría. Instead, they employ a common logical fallacy known as equivocation. En lugar de ello, acuden a una falacia muy común llamada equivocación, Otherwise known as bait and switch. Okay. Whereby they switch the meaning of evolution partway through their argument. en la cual cambian el significado de la evolución conforme presentan su argumento. Richard Dawkins, presently the most popular spokesman for evolution, is a prime example of this. Richard Dawkins es un gran ejemplo de esto y él es uno de los principales ¿cómo se dice? Gracias, propulsores de la evolución. On page 33 of his best-selling book, The Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution, En la página 33 de su libro The Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution, he states, dice, quote, abro comillas, when there is a systematic increase or decrease in the frequency with which we see a particular gene in a gene pool, cuando en una piscina o en un banco de genes existe un aumento o lo contrario de aumento,
Una disminución, gracias. Cuando ocurre un aumento o una disminución en la frecuencia con que aparece un gen en particular, that is precisely what we mean by evolution. eso es lo que queremos decir cuando hablamos de evolución. Similarly, atheist Eugenie Scott, De forma similar, el ateo Eugene Scott, our high-ranking educator in the United un States, gran educador de los Estados Unidos, head of a leading U.S. organization devoted entirely to pushing evolution, que es el jefe de una división que se dedica enteramente a promover la evolución, she says, quote, change over time is evolution. ella dice, la evolución es cambio a través del tiempo. Now, the problem with these definitions of evolution, Dawkins and Eugenie Scott, El problema con estas definiciones de evolución, tanto la de Dawkins como la de Eugene Scott, is that they have absolutely nothing to do with the general theory of evolution. es que no tienen absolutamente nada que ver con la teoría general de la evolución. They have nothing to do with one kind evolving into another kind. No tienen nada que ver con ver un tipo de animal que se convierte en otro tipo de animal diferente. All creationists acknowledge change within kinds, Todos los creacionistas reconocemos que se dan cambios dentro de las especies. all over the world. We are breeding cows which are able to give more than 25 liters of milk every time they are milked. Por todo el mundo se están criando vacas que son capaces de dar 25 litros de leche cada vez que son ordeñadas. Now, only 50 years ago, this was unheard of. Hace 50 años esto era imposible. But these cows are, however, still cows. Pero, sin embargo, estas vacas siguen siendo vacas. Likewise, we've bred dogs to become as big as 200-pound bull mastiffs También hemos criado perros tan grandes como el Bull Mastiff or 1-pound chihuahuas. o tan pequeños como los chihuahuas, But they're still dogs. pero siguen siendo perros. Now, Ahora, take these same dogs tomemos estos perros to the cold climate in which I live, al clima frío en el que yo vivo and after a short while, y después de un tiempo, the dogs with short fur will die out, los perros con pelo corto van a morir, van a perecer. and those with long fur will survive, Y los perros con pelo largo van a sobrevivir. and they will pass on their long fur characteristics to their offspring. Y van a pasar esa característica de pelo largo a sus descendientes. But this is not evolution. Pero eso no es evolución. No matter how long these dogs suffer in the cold, Sin importar cuánto tiempo pasen estos perros sufriendo en el frío, they will forever remain dogs, para siempre seguirán siendo perros or else they will go extinct. o se van a extinguir. Now, similarly, Lo mismo ocurre if a population of peppered moths are reproducing in an area of smog, si tenemos a una población de palomillas, de mariposas nocturnas, que se están Pollution. reproduciendo en un área muy contaminada, such as certain parts of England during the Industrial Revolution, como en algunas partes de Inglaterra durante la Revolución Industrial, where the lighter colored ones became almost extinct due to their predators being more easily able to spot them and eat them, debido al color de las más claritas, estas se extinguieron prácticamente porque resaltaban en medio del ambiente y sus predadores podían verlas con facilidad y comérselas. that has nothing to do with evolution, Pero eso no tiene nada que ver con evolución. notwithstanding their continual presence in school textbooks as evidence for such. Sin embargo, los libros de texto en las escuelas siguen utilizando este ejemplo como una evidencia de la evolución. So with bacteria, which supposedly becomes resistant to antibiotics. Lo mismo ocurre con las bacterias que supuestamente se vuelven resistentes a los antibióticos. Hemos oído eso, ¿verdad? As with the dogs and these peppered moths, Al igual que the dogs, con los perros y con estas palomillas,
All that is happening Lo que ocurre simplemente is that those individuals that have the genetic capability to survive es que los individuos que tienen las capacidades genéticas para sobrevivir in the presence of such an environment en presencia de tal ambiente simply go on to produce more of the same. simplemente reproducen más de los mismos. Those that do not have the genetic capability die out Y los que no tienen esa capacidad genética perecen. and therefore fail to pass on those genes to any succeeding generations. Por lo que no logran pasar sus genes a las generaciones siguientes. There is no change in the genetic makeup of these specific bacteria. No hay un cambio en la construcción genética de estas bacterias. Only a culling of those that cannot exist in the presence of such an antibiotic. Simplemente desaparecen aquellas que no pueden existir en presencia de ese antibiótico. All such examples represent is variation within a kind Estamos hablando de variaciones dentro del mismo tipo, and nothing more. nada más que eso. Other phrases that express the same phenomenon Otras frases que expresan este mismo fenómeno son are adaptation, adaptación, natural selection, selección natural, speciation, especiación or survival of the o fittest. supervivencia del más fuerte. All of which creationists wholeheartedly affirm. Nosotros como creacionistas afirmamos todas estas cosas. But notice what these examples really demonstrate. Pero vean lo que realmente demuestran estos ejemplos. And this is so important to understand. Y es muy importante que entendamos esto. They demonstrate the very opposite of evolution Demuestran exactamente lo contrario de la evolución, as defined by Darwin and Kerkut. como la definieron Darwin y Kerkut. For rather than an increase of genetic information Porque en lugar de que aumente la información genética, required for any change of kind lo cual es necesario para que haya un cambio de un tipo a otro, to get from a simpler kind to a more complex kind, para pasar de un for tipo example, simple a uno más complejo, por ejemplo, these examples always involve a decrease estos ejemplos siempre conllevan una reducción or loss of genetic information. o una pérdida de información genética. And this is the fatal biological and scientific obstruction to evolution. Y esta es la obstrucción o el golpe fatal que le da la evidencia a la evolución. Contrary to what Darwin and many evolutionists after him think, Contrario a lo que pensaba Darwin y muchos evolucionistas después de él, biblical creationists do not hold to the idea of fixity of species. los creacionistas no creemos que las especies sean especies fijas. The idea that all the living forms of life seen today No creemos que todas las formas de vida que vemos hoy día are identical in their exact form son idénticas y exactamente iguales to their original parent or parents created at the beginning by God. a los padres originales creados en el principio por Dios. As creationists, we have no problem affirming change, Como creacionistas no tenemos ningún problema en afirmar que hay cambios, but as already been shown, pero como ya demostramos, mere change over time is not evolution. un simple cambio a lo largo del tiempo no es evolución. In that case, I certainly would believe in evolution. Si no, yo creería en la evolución. For example, compare a picture of me just a few years ago, Por ejemplo, comparen esta foto mía de hace unos años. not so handsome, No era muy guapo, with pictures of my sons and daughters. y ahora vean fotos de mis hijos e hijas. Obviously handsome and Muy, gorgeous. muy guapos, muy lindas. And you see change. Se ven cambios. But this kind of definition for evolution not only makes the concept of evolution meaningless, Pero esta clase de idea de evolución no solamente le quita sentido a la evolución como tal, it's not the understanding proposed by Darwin and his followers today. sino que no es lo que Darwin y sus seguidores actuales proponen. For though they speak of evolution as involving mere change, Porque aunque hablan de la evolución como un simple cambio,
they apply their definition to affect the transformation aplican su definición a una transformación of one kind of creature into another. de un tipo de criatura en otro tipo diferente. Not only has this never been observed, No solo nunca se ha observado un ejemplo de esto, it contradicts everything we know about genetics. sino que contradice todo lo que sabemos acerca de la genética. What you need to understand is that which makes a specific creature unique Lo que tenemos que entender es que aquello que hace única a una criatura específica, whether man or an animal, ya sea un hombre o un animal, is the genetic material, es el material genético, the DNA within their el bodies ADN dentro de sus cuerpos and in each of their cells, y en cada una de sus células, providing the information that determines exactly what they will be and what they will look like. que provee la información de cómo van a ser exactamente, de cómo se van a ver exactamente, As representations of their kind. como representantes de su especie, de su clase. You need to understand further Tienen que entender, además, that when the Creator made all these various que kinds, cuando el Creador hizo todos estos diferentes tipos, including man, incluyendo al hombre, there was a finite amount of genetic information created within the DNA of the first representatives of these kinds. dentro del ADN de los primeros representantes de cada tipo había una cantidad limitada de información genética. That means that any of their descendants, Esto significa que cualquier descendiente de ellos, whether we're talking about a man or a beast or a bacteria, ya sea de un hombre, de una bestia o de una bacteria, can never express a characteristic different jamás podría expresar o manifestar una característica diferente from that which was included in their original parent, a las que ya estaban incluidas en sus padres originales, except in the case of a mutation, which we'll consider in a few moments. excepto si hablamos de mutaciones, que vamos a hablar de eso dentro de unos minutos. So if you think of each kind of creature that God created and their potential to express certain characteristics as a Si box, pensamos en todas las criaturas que Dios creó y sus posibilidades de manifestar esas características o sus características como una caja, then you can more easily visualize what we're talking about and what we actually see in the world around us. entonces podrán visualizar más fácilmente qué es de qué es de lo que estamos hablando y cómo se ve esto en el mundo a nuestro alrededor. Take the dog box, for example. Agarremos la caja de los perros, por ejemplo. No matter how many times you breed bigger and bigger or smaller and smaller Sin dogs, importar cuántas veces ustedes críen perros cada vez más grandes o perros cada vez más pequeños, you will never get out of the dog box. nunca van a salirse de la caja de los perros. You will be able over time to get closer and closer to the upper left-hand corner of the box representing big or large dogs, Con el tiempo, cada vez se van a acercar más a poder criar animales como el representante de la esquina superior izquierda, los más grandes. and closer to the bottom right-hand corner of the box representing small, O pueden moverse cada vez más hacia la esquina inferior derecha, donde están los más pequeños. but you never be able to get out of the box. Pero nunca va a poder salirse de la caja. And see a mouse, for example, be the result of your breeding. No van a seguir criando chihuahuas hasta que les salga un ratón, por mucho que se parezcan. You can do the same, of course, for all the other characteristics Y lo- dictated by the available DNA. Y lo mismo ocurre con cualquier característica que cambie en ese banco de ADN que tenemos disponible, Including length of fur, color, or anything else. Puede ser pelo más largo, más corto, color, todo eso está dentro de ese banco. So, like rolling a pair of dice Es igual que lanzar un par de dados in regards to sexual reproduction. cuando hablamos de esta reproducción sexual. You can, for any particular characteristic, Para cualquier característica roll a 12 or a 2 or anything in between. se puede sacar un 2 o un 12 o cualquiera en medio, But you cannot possibly go beyond this to roll a 13 or higher pero jamás va a poder sacar un 13 o más que un 13
or a 1 or less. o un 1 o menos de 1. In actuality, of course, the numbers are astronomically higher. Cuando hablamos de genética, los números son mucho, mucho mayores. The sex cells for human beings, for example, each have 25,000 genes with information equivalent to 1,500-page books. Por ejemplo, las células sexuales de los humanos tienen 25,000 genes con información equivalente a 1,000 libros de 500 páginas. That would equal 3 billion base pairs or letters of DNA. Eso equivale a 3 billones de pares posibles en el ADN. Thus, any single human could produce a vast number of different possible sperm or egg cells. Cualquier ser humano puede producir una gran variedad de células reproductivas. The actual number is 10 to the 504th power. El número es 10 a la 504, a la potencia 504. This is more than amazing when you consider that the number of atoms in the whole known universe is supposedly only 10 to the 80th power. Esto es sorprendente si pensamos o consideramos que la cantidad de átomos en el mundo conocido, en el universo conocido, es 10 a la 80ª potencia. All the same, this almost unimaginable number Este número realmente inimaginable, no lo podemos imaginar, simply represents the amount of variation within the humankind. representa la variedad que hay en el género humano. The quote dice, Los dados can and do lose spots of DNA through natural selection, mutation, and extinction, pueden ganar puntos o perder puntos, a través de la selección natural, a través de mutaciones y a través de la extinción. but they can never gain more. Pero no pueden ganar puntos, solo This- pueden perderlos. This is why dogs will always be dogs as created originally by God, Por eso los perros siempre seguirán siendo perros and why human beings will always be human beings as well. y los seres humanos siempre seguirán siendo seres humanos. Now, this leaves only one hope for the evolutionists: Esto deja una sola esperanza para los evolucionistas: mutation. las mutaciones. To quote Dr. Jonathan Sarfati, Citando al Dr. Jonathan Sarfati, the main scientific objection to evolution is not about whether changes occur through time, la objeción principal a la evolución no es si ocurren cambios a lo largo del tiempo, and neither is it about the size of the ni change. tampoco se trata del tamaño de ese cambio, la magnitud de ese cambio. So, to use terms micro and macroevolution should be discouraged. Así que no deberían utilizarse los términos micro o macroevolución. It isn't even about whether natural selection Ni happens. siquiera se trata de si ocurre la selección natural o no. The key issue is the type of change required. El punto es el tipo de cambio que se necesita. To change microbes into men Para que un microbio se convierta en hombre, requires changes that increase the genetic information content. se requieren cambios que aumenten el contenido de la información genética. The 3 billion DNA letters stored in each human cell nucleus Los 3 billones de letras de ADN incluidos en el núcleo de una célula humana convey a great deal more information comunican muchísima más información than the 500,000 DNA letters of the simplest self-reproducing organism. que el 500,000 de letras que se encuentra en los organismos unicelulares más simples. So, as Dr. Sarfati shows, the real issue concerns the astronomical increase of information El problema, como señala el Dr. Sarfati, es el aumento astronómico de información to account for varying life forms. para explicar formas de vida diferentes. How could this have come about? ¿Cómo podría haber ocurrido algo así? Could mutations, which are copying mistakes in our genes, be the answer? ¿Será que las mutaciones son la respuesta a estos errores de copiado en nuestros genes? Well, no informed creationist denies the fact that certain mutations, though extremely rare, can actually help an organism. Ningún creacionista negaría que existen ciertas mutaciones que pueden ser útiles para el organismo. Sickle cell anemia, for example,
though deadly, is a genetic defect that nonetheless provides some protection against malaria. Hay un tipo de anemia que, aunque es obviamente mortal, sí provee cierta protección contra la malaria. Wingless beetles that survive on windy islands because they can't fly and so can't be blown into the sea are another example. Escarabajos que nacen sin alas en islas ventosas y entonces no son soplados por el viento al mar porque no pueden volar. And animals in dark caves with shriveled eyes that are less prone to injury are another. Animales en cuevas oscuras que no tienen ojos, entonces no se mueven mucho y no se ven propensos a estamos hablando de animales marinos, no se ven propensos a sufrir ningún daño porque casi no se mueven. But as Dr. Tom DeRosa states about such cases, Pero como dice el doctor Tom DeRosa acerca de estos casos, the bottom line is that mutations always weaken an organism and never change it into something else. el punto es que las mutaciones siempre debilitan al organismo y nunca lo convierten en algo diferente. In regard to beneficial mutations, Y en cuanto a las mutaciones beneficiosas, Dr. J.C. Sanford, a genetic biologist from Cornell University, says, el doctor J.C. Stanford de la Universidad de Cornell dice, they are exceedingly rare, son muy raras, much too rare for genome building. demasiado raras para construir un genoma. But the fatal problem with mutations, as Sanford goes on to make clear, is this. Pero el problema fatal de las mutaciones, como dice Sanford, es este. In all known cases, they never add any new information. En todos los casos conocidos nunca añaden nueva información. When mutations take place, Cuando ocurre una mutación, there is an exchange of information or misinformation. se da un intercambio de información o una mala información, un mal copiado de información, But never an increase. pero nunca un aumento. The system is limited to what it has and therefore cannot create new information. El sistema o la caja está limitada a los genes que tiene, por lo tanto no puede crear de la nada información nueva. In fact, most often or most frequently, information exchange leads to a loss of information. De hecho, la mayoría de las veces estas mutaciones lo que hacen es producir una pérdida de información. And again, that's precisely the issue here. Y ese es exactamente el punto, ese es el problema aquí. In order for evolution, real evolution, Para que la verdadera evolución of one kind evolving into another, de una clase de animal o de especie o de ser que se convierte en otro, from simple to more complex, de ser simple a más complejo, there needs to be an increase of genetic information. es necesario que aumente la información genética. So far, all we've ever observed with mutations is the breakdown, Lo que hemos visto hasta ahora en las mutaciones es una descomposición, corruption, or loss of information. corrupción o pérdida de información. Never any addition Nunca una adición that could ever account que pueda for the explicar kinds of changes we're talking about. el tipo de cambios que la evolución demanda. Now, this is confirmed by biophysicist Dr. Lee Spetner, who taught information and communication theory at Johns Hopkins University. El doctor Lee Spetner afirma este punto, esta posición. Él fue un profesor en la Universidad de Hopkins, un profesor de información y comunicación. To quote him, he says, Citándolo dice, all point mutations that have been studied on the molecular level todas las mutaciones que se han estudiado a nivel molecular turn out to reduce the genetic information and not to increase it. terminan reduciendo la información genética y no aumentándola. The neo-Darwinian theory La teoría neodarwiniana is supposed to explain how the information of life has been built up by evolution. se supone que debe explicar cómo se ha aumentado la información de la vida a través de la evolución. The essential biological difference between a human and a bacteria La diferencia biológica esencial entre un ser humano y una bacteria is in the information they contain. está en la información que contienen. All other biological differences follow from that. Cualquier otra diferencia biológica parte de esto. The human genome has much more information than does the bacterial genome. El genoma humano tiene muchísima más información que el genoma bacteriano.
Information cannot be built up by mutations that lose it. No se puede aumentar información a través de mutaciones que lo que hacen es perder información. A business can't make money by losing it a little at a time. Un negocio no puede prosperar perdiendo dinero un poquito cada día. Thus, in spite of all the mutations and variations within created kinds, A pesar de todas estas mutaciones y variaciones dentro de los tipos creados por Dios, the various kinds have remained kinds as God created them. estos tipos, estas especies han permanecido tal cual Dios las creó. No matter how many hundreds of thousands of generations of E. coli bacteria are reproduced in the laboratory, they remain the same. Sin importar cuántas generaciones de bacteria E. coli sean reproducidas en un laboratorio, seguirán siendo la misma bacteria. That's why the so-called living fossils, creatures preserved as fossils supposedly millions of years ago, Es por esto que los fósiles vivientes, que son criaturas que han sido preservadas en forma fósil appear today in the same form, y que hoy se manifiestan de la misma manera, en la misma forma que tienen en el fósil, including this coelacanth fish, como esta clase de pescado, once thought to be an intermediate between fish and amphibian. que alguna vez se creyó que era una especie intermedia entre un pez y un anfibio. And extinct, Y se creía que estaba extinto, but was discovered in 1938 to be very much alive. pero en 1938 se descubrió que sigue vivito y coleando, And exactly the same as it appears in the fossil record. y se ve exactamente igual que el ejemplar en el fósil. True to this day, but contrary to what Darwin hoped. Hasta el día de hoy se mantiene, pero es contrario a lo que esperaba Darwin. Quote, not one change of species into another is on record. No existe en el registro ni un solo cambio de una especie a otra. We cannot prove, says Darwin, Dice Darwin, no se puede probar that a single species has been changed. que haya cambiado una sola especie. So what then did Noah need to bring onto the ark? Entonces, ¿qué tenía que meter Noé en el arca? The answer is only a male and female of each land-dwelling kind. La respuesta es un macho y una hembra de cada animal o de cada tipo, clase terrestre. And these kinds or genera or families Y estas clases o géneros o familias contain within them the genetic material that accounts for the various species. contenían dentro de sí el material genético que explica las diferentes especies que vemos hoy, With all their particular traits in the world today. con todas sus características particulares. So acknowledging that the ark was big enough to accommodate Así que reconociendo que el arca realmente tenía el tamaño necesario the progenitors of the creatures existing today, para albergar a los progenitores de las criaturas que hoy existen, what about the flood that made the ark necessary? ¿qué podemos decir del diluvio que hizo que fuese necesaria esa arca? Did it really happen? ¿Realmente ocurrió? Was it merely local or worldwide? ¿Fue simplemente algo local o fue realmente universal, mundial? And is there any evidence for it in geology? ¿Y existe en la geología alguna evidencia? Hugh Ross, a well-known evangelical Christian apologist, Hugh Ross es un apologista muy conocido evangélico, a Canadian astronomer, un astrónomo canadiense and founder of a ministry called Reason to Believe, y fundador de un ministerio llamado Razón para Creer, claims that the flood was only local and limited to the area of Mesopotamia afirma que el diluvio fue algo local y que se limitó al área de Mesopotamia, between 20 and 30,000 years ago. hace unos 20 o 30 mil años. Sadly, he's not the only professing Christian willing to ally himself with skeptics in denying the biblical record. Sin embargo, lamentablemente, él no es el único que dice ser cristiano, pero se pone en línea con los escépticos para negar el registro bíblico. Listen to these words from Genesis 7, Vean lo que dice Génesis 7, 23 and 24. versículos 23 y 24. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca,
y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Compromisers of the biblical account should ask themselves, Los que ceden con el registro bíblico deberían preguntarse: if God really did want to teach us that the flood was global, si Dios realmente quería enseñarnos que el diluvio fue algo global, how could he have said it more clearly than the way he says it here? ¿podría haberlo dicho de manera más clara que como lo dice acá? Furthermore, if the flood was not worldwide, then the rest of the narrative makes little sense. Además, si el diluvio no fue universal, entonces el resto de la narración no tiene mucho sentido. Why would Noah have had to build an ark in the first place? ¿Por qué habría tenido que construir Noé un arca? If the flood was only local, he Sí. could have just traveled to the other side of the mountains and avoided it. Si el diluvio era algo local, entonces pudo haberse ido al otro lado de las montañas para evitarlo. Why would God have had to send representatives of every kind of animal to the ark ¿Por to qué? escape extinction? ¿Por qué habría tenido que enviar Dios 2 de cada tipo de animal para que no se extinguieran? There would have been plenty of other animals to reproduce those kinds from other places. Habría habido esos mismos animales en otros lugares que luego se habrían podido reproducir. Why also would the ark have had to be so large as to hold all the kinds of land animals that have ever existed? Porque habría tenido que ser tan grande el arca como para albergar a todos los animales terrestres que existían. If only those from the region of Mesopotamia were aboard, the ark could have been much smaller. Si solo se necesitaba espacio para los animales de Mesopotamia, el arca podría haber sido mucho, mucho más pequeña. Why would all the birds have had to be taken on? ¿Por qué habrían tenido que subirse las aves también? They could have flown to a nearby mountain range. Podrían haber volado a otras montañas. How could the waters rise to more than 8 meters above the mountains and not inundate the areas beyond them? ¿Cómo podrían elevarse las aguas por encima de los montes y no inundar las regiones más allá de ellas? Nor would a merely local flood take a whole year to subside. Tampoco un diluvio local habría tardado un año entero para bajar. In addition, how could God have kept his promise never to send such a flood again? Además de esto, Dios prometió nunca más enviar un diluvio como ese. For there have been many. ¿Cómo habría podido cumplir esa promesa? For there have been many local floods since. Sabemos que desde entonces ha habido muchos diluvios locales. Now, consistent with this, the Bible uses words for Noah's flood that are used nowhere else in Scripture. Además, la Biblia utiliza palabras para referirse al diluvio de Noé que no aparecen en ninguna otra parte de la Escritura. In Hebrew, the word is mabul, En hebreo la palabra es mabul and in Greek, cataclysmos, y en griego cataclismos, from which we get the word cataclysm. de donde tenemos la palabra cataclismo. Now, such a skewed interpretation also plays havoc with other portions of Scripture. Este tipo de interpretación también choca con otras porciones de la Escritura. For example, those people not living in the vicinity of the flood would have escaped God's judgment on sin. Por ejemplo, las personas que no vivían en Mesopotamia habrían escapado al juicio de Dios contra el pecado. What could Jesus have meant then when he compared the coming judgment of all men to the judgment that fell upon all men in the days of Noah? Entonces, ¿qué quería decir Jesús cuando compara el juicio venidero sobre todos los hombres con el juicio que se dio en el tiempo de Noé sobre todos los hombres? A partial judgment in Noah's day would imply a partial judgment to come. Si el juicio en el tiempo de Noé fue parcial, quiere decir que el juicio venidero, según Jesús, también sería parcial. But why is there this readiness and among evolutionist geologists the insistence on denying a global flood? ¿Por qué esta insistencia y esta necesidad de negar el diluvio global en medio de los geólogos evolucionistas? For one reason. Por una razón. It accounts for the vast amount of fossils found in the world today. Solo el diluvio universal explica la gran cantidad de fósiles que encontramos en el mundo hoy. And it contradicts the evolutionary explanation Y contradice la explicación evolutiva that they came to exist de que llegaron a existir by common everyday processes over millions of years. mediante procesos diarios comunes a lo largo de millones de años. Up into the 1800s, most geologists attributed the majority of the fossil record to the flood. Antes de los años 1800, la mayoría de los geólogos le atribuían los fósiles a el diluvio.
For the most part, they accepted the Genesis flood and understood the huge deposits of fossils to be the result of this worldwide catastrophe. La mayoría aceptaba y entendía que estos depósitos de fósiles venían o fueron provocados por el diluvio narrado en la Biblia. Now, this all changed beginning with the late 18th and 19th century. A finales del siglo XVIII, empezó a cambiar esta posición. James Hutton, called the founder of modern geology, James Hutton, fundador de la geología moderna, originated the idea of slow and gradual changes over vast eons of time. fue el que dio origen a la idea de estos cambios graduales a lo largo de muchos años. Without any science to confirm his philosophy, Sin ninguna ciencia que confirmara su posición, su filosofía. he stated in 1785 that the Dijo- past history of our globe Dijo en 1785 que la historia que ha transcurrido en nuestro planeta must be explained by what can be seen to be happening right now. solo se puede explicar a la luz de lo que vemos que ocurre hoy mismo. No powers are to be employed that are not natural to the globe. No se deben emplear poderes que no sean naturales al planeta hoy. No action to be admitted except those of which we know the principle. No se debe admitir ninguna acción de la cual no conozcamos el principio. As Sarfati has rightly said, Como dijo Sarfati, Hutton's principle for interpreting the rocks is not a refutation of the biblical teaching of creation, el principio de Hutton para interpretar las rocas no es una refutación de la enseñanza bíblica de la creación y el diluvio, nor the flood, but a dogmatic refusal even to consider them as possible explanations. sino que rechaza dogmáticamente la idea de siquiera considerarlas como posibles explicaciones. Now, with Charles Lyell, a lawyer, and his 3-volume Principles of Geology, Charles Lyell, un abogado, en su obra Principios de Geología, una obra en 3 volúmenes, Hutton's view became geological dogma. él fue el que convirtió la idea de Hutton en un dogma geológico. By the 1840s, his view became the ruling paradigm in geology. Para los 1840 se convirtió en el paradigma. He insisted that the geological features of the earth can and must be explained by slow, gradual processes. Él decía que las características de la Tierra hoy solo se podían explicar a través de procesos largos y lentos, At essentially the same rate and power as we observe today. con el mismo ritmo y la misma fuerza con las que los vemos ocurriendo hoy día. This view, coined as uniformitarianism, Esta perspectiva o esta posición que se llama uniformalismo can be summarized as stating that the present is the key to the past. básicamente se puede resumir así: el presente es la clave para entender el pasado. In other words, whatever we do not see occurring in the present En otras palabras, si hay algo que no vemos que esté ocurriendo en el presente, could never have occurred in the past. no puede haber ocurrido en el pasado. Now, not only is this view unscientific, Ahora, esta posición no solamente no es científica, being of course totally unsubstantiated by observation, ya que no se puede observar, no se puede corroborar mediante la observación, it is absolutely contrary to Scripture. sino que también es contraria a las Escrituras, absolutamente. In fact, the Apostle Peter prophesied of this uniformitarian bias and its a priori rejection. El apóstol Pedro, él profetizó acerca de esta posición uniformalista y su rechazo Of global catastrophe, de las catástrofes globales. when in 2 Peter 3:3-7, he says this. Cuando en 2 de Pedro 3, versículos del 3 al 7 dice esto: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua.
pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Notice what Peter says. Vean lo que dice Pedro. Ever since our fathers died, these scoffers say, Estos burladores dicen que desde que murieron nuestros padres, everything goes on as it has since the beginning of creation. todo continúa igual desde el principio de la creación. That's uniformitarianism. Eso es el uniformalismo. Now, once again, what we're observing here is not the oft-repeated cliche of science versus faith, Noten, hermanos, que no estamos hablando del cliché de la lucha entre la fe y la Biblia, entre la fe y la ciencia, but an alien religion sino que estamos hablando de una religión or world and life view, as we heard in the last presentation. o de una visión de mundo, como vimos en la presentación anterior. A world and life view at war with God. Una cosmovisión o una visión de mundo que está en guerra contra Dios. As Stephen Jay Gould, Stephen Jay Gould, late evolutionist, un evolucionista más actual, Charles Lyell was a lawyer by profession. Charles Lyell era abogado. And his book is one of the most brilliant briefs published by an advocate. Y su libro es uno de los más importantes publicado por un defensor For evolution. de la evolución. Lyell relied upon true bits of cunning to establish his uniformitarian views as the only true geology. Lyell descansó en su propio conocimiento y su propia habilidad para establecer su perspectiva uniformalista como la única forma o la única verdadera geología que existe. And Gould, who is an evolutionist, Y Gould, que es evolucionista, goes on to say that the catastrophists, the people, the geologists who believed in a biblical worldwide flood, él continúa diciendo que los catastrofistas o esos científicos que creen en el diluvio universal were actually more empirical or scientifically minded than Lyell. eran más empíricos o eran más científicos que Lyell mismo. For the geologic record does seem to require catastrophes. Pues el registro geológico realmente demanda una catástrofe para explicarse. Rocks are fractured and contorted. Se ven rocas fracturadas y distorsionadas. Whole faunas are wiped out. Clases de faunas completamente eliminadas. To circumvent this literal appearance, to get around this literal appearance, ¿cómo se dice? Como para evadir esta apariencia literal, Lyell imposed his imagination upon the evidence. Lyell lo que hizo fue imponer su imaginación, sus fantasías por encima de la evidencia. So Gould is saying that the biblically faithful early 19th century geologists were more scientific than the old earth uniformitarianists. Dice Gould que los primeros científicos eran más empíricos, los primeros geólogos eran más empíricos que los uniformalistas de hoy que creen en la Tierra Vieja. And Lyell did this conscientiously seeking to discredit the scriptures. Lyell lo hizo muy conscientemente con miras a desacreditar las escrituras. In one letter he is reported to have written, Se dice que escribió una carta I have destroyed the book of Genesis without mentioning the Bible once. en la que escribió: he destruido el libro de Génesis sin mencionar la Biblia ni una sola vez. Now this old earth uniformitarian geology that provided the foundation Este uniformalismo que proveyó el fundamento for Darwin's theory. para la teoría de Darwin. In fact, one of the greatest influences on Darwin was Lyell's Principles of Geology. Se ve en el libro Principios de la Geología de Lyell, que fue una de las principales influencias sobre Darwin. Which he took with him on his voyage aboard the HMS Beagle. Fue uno de los libros que él se llevó en su viaje en el HMS Beagle. A book which pushed the
idea of slow and gradual geological processes occurring over millions of years. Un libro que insistía en la idea de estos procesos de cambio largos a través de millones de And años denied the global flood of Noah. y que negaba el diluvio universal del tiempo de Noé. Lyell convinced Darwin that if small changes over ages can throw up mountains, Lyell convenció a Darwin de que los cambios pequeños a lo largo del tiempo podían crear montañas, so small changes accumulating over ages de modo que estos mismos cambios acumulándose a lo largo de las edades can produce new structures in animals as well. también deberían poder crear nuevas estructuras en los animales. The problem, of course, and recognized already by Darwin, El problema que incluso Darwin reconoció is that there is no evidence of this in the fossil record. es que en el registro fósil no hay evidencia de tal cosa. Though Darwin expected millions of transitional fossils to eventually be found, Aunque Darwin esperaba encontrar miles de millions of what? What did you say? transitional fossils. Miles de formas fósiles transicionales esperaba que se encontraran eventualmente. None have been presented Hasta la fecha ninguna ha sido encontrada, except for a handful of disputable examples. excepto algunos ejemplos bastante dudosa procedencia. The truth of this claim is illustrated quite clearly in a comment made by evolutionist Dr. Colin Patterson of the British Museum of Natural History a few years ago. El doctor Colin Patterson del Museo Británico de Historia Natural hizo una afirmación que refleja esta idea. In answer to a question as to why he failed to include any illustrations of transitional forms in a book he wrote on evolution, Cuando escribió un libro sobre la evolución, le preguntaron por qué no incluye ningún dibujo de estas especies de transición en su libro. he said this: Él dijo esto: I fully agree with your comments on the lack of direct illustration of evolutionary transitions in my book. estoy completamente de acuerdo con su comentario acerca de la carencia de ilustraciones directas de transiciones evolutivas en mi libro. If I knew of any, fossil or living, Si conociera alguna, fósil o viviente, I would certainly have included them. ciertamente lo habría incluido. You suggest that an artist should be used to visualize such transformations. Y usted me sugiere que utilice a un artista para que visualice esas transiciones. But where would he get the information from? Pero ¿de dónde sacaría él esa información? I could not honestly provide it. No podría proveérsela yo, honestamente. And if I were to leave it to artistic license, would that not mislead the reader? Y si yo lo dejara a la licencia o a la libertad del artista, ¿no sería eso engañar a los lectores? Gradualism is a concept I believe in. El gradualismo es algo en lo que yo creo, dice Colin Patterson. Yet Gould and the American Museum people are hard to contradict. Sin embargo, Gould y la gente del Museo Nacional, del Museo Británico, son difíciles de contradecir When they say there are no transitional fossils. cuando ellos afirman que no existen fósiles transicionales. As a paleontologist myself, I am much occupied with the philosophical problems of identifying ancestral forms in the fossil record. Como paleontólogo yo mismo estoy muy ocupado en los problemas filosóficos de identificar formas ancestrales en el registro fósil. You say that I should at least show a photo of the fossil from which each type of organism was derived. Usted me dice que por lo menos muestre una foto de un fósil del que se derivó cada uno de estos organismos. I will lay it on the line. Se lo voy a poner claro. There is not one such fossil for which one could make a watertight argument. No existe un solo fósil sobre el cual yo pudiese sostener un argumento a favor. But not only does the fossil record substantiate what Scripture says about the created kinds, No solamente el registro fósil afirma lo que enseñan las escrituras, it provides massive evidence for the Genesis flood. sino que también da evidencias enormes para el diluvio de Génesis. For what kind of evidence would we expect from a global watery cataclysm that drowned all forms of life not aboard the ark? ¿Qué clase de evidencia esperaríamos ver de un diluvio universal que arrasó con todo lo que había, todo lo que no estuviera dentro del arca?
we would expect to find billions of dead things buried in rock layers laid down by water all over the world. Esperaríamos encontrar miles de animales muertos sepultados bajo tierra, sepultados bajo piedra a causa de los deslizamientos de tierra causados por el diluvio. And that's exactly what we find. Y eso encontramos alrededor del mundo entero. For uniformitarianists, this is a big problem. Para el uniformalista esto es un problema importante. For nowhere in the world today Pues- is such large-scale fossilization taking place. Pues en ningún lugar del mundo se está dando este tipo de fosilización hoy, en el presente. Nothing close to it. Ni siquiera se le acercan. Thus, if uniformitarianism is true and the present is the key to the past, Por lo tanto, si el uniformalismo es verdad y el presente es la clave para entender el pasado, then the fossil record as we find it could never have occurred. entonces el registro fósil, como lo tenemos hoy día, jamás debería haber ocurrido, ni siquiera debería existir. For example, when a fish dies, it does not sink to the bottom of the sea and become a fossil. Por ejemplo, si un pez se muere, no se hunde al fondo del océano y se convierte en un fósil. Instead, it either decomposes or is totally consumed by scavengers. Se descompone o es completamente consumido por carroñeros. Similarly, the millions of bison killed on the Great Plains of North America En Norteamérica, en las grandes llanuras, fueron asesinados miles de bisontes during the late 1800s and early 1900s, a finales de los años 1800, principios de los 1900. hardly a trace of them remains, No hay rastro de esos cuerpos, let alone a fossil. mucho menos un fósil. As Scott Hughes rightly attests, Scott Hughes da testimonio de esto. in sharp contrast to the virtual lack of fossilization happening today, En contraste con la carencia de fosilización hoy día, there is an incredible amount of fossilization that occurred sometime in the past. es evidente que en algún momento del pasado ocurrió una gran fosilización. The billions and billions of fossils we find preserved in the fossil record Los billones y billones de fósiles que encontramos hoy preservados en el registro fósil simply could not have been formed by processes observable in the world today. simplemente no podrían haber ocurrido mediante procesos que observamos hoy en el mundo, As uniformitarian geologists have assumed and taught. como han enseñado y han asumido los geólogos uniformalistas. Such preservation is very abnormal, Tal preservación de fósiles es muy anormal. the exception and not the rule. Es la excepción, no la regla. Our global fossil record, therefore, attests to a strictly atypical, worldwide, cataclysmic hydraulic event. Nuestro registro fósil global, por lo tanto, da testimonio de un cataclismo hidráulico atípico universal. In addition, says Hughes, there are numerous spectacular examples of fossilization that corroborates the Genesis account of cataclysmic destruction. Además, dice Hughes, hay una gran cantidad de ejemplos de fosilización que corrobora el registro de Génesis. You'll often see pictures like this of dinosaurs A menudo encontramos fotos así de fósiles de dinosaurios, buried in a position of terror with their heads arched back and their mouths open. enterrados en posición de terror con sus cuellos doblados hacia atrás. That's typical of asphyxiation or drowning. Es una posición típica que adopta una criatura cuando se está asfixiando o se está ahogando. That many fossils give evidence of their instantaneous demise in life rather than their mere preservation after death. Muchos fósiles también dan evidencia de haber sido muertos de repente y no a través de un proceso largo, Is seen clearly in fossils like this one, como este, showing an ichthyosaur buried and fossilized in the process of giving birth. Aquí vemos a un ictosaurio que fue fosilizado mientras daba a luz. And another in the process of eating its lunch. Y aquí tenemos a otro en el proceso de almorzar.
That fossilization had to have happened rapidly is obvious in the fact that such fossils display features that are very time sensitive. Es evidente que esto tiene que haber ocurrido rápidamente porque son posiciones y situaciones muy sensibles al tiempo. No podría haber muerto mientras comía y haber quedado así. For example, they reveal soft tissue before any signs of decomposition. Por ejemplo, hay algunos fósiles que muestran tejido blando, como ya hemos hablado, sin ninguna señal de descomposición. Furthermore, that the layers of sedimentary rock supposedly laid down slowly over millions of years cannot be interpreted from a uniformitarian perspective. Además, tenemos la idea de diferentes capas que se han acumulado sobre la faz de la Tierra, y esto no se puede explicar, este fenómeno no se puede explicar desde una perspectiva uniformalista. Is contradicted by the presence of these polystrate trees. Porque estos árboles atraviesan diferentes capas. Here we find trees traversing many strata of rock layers. Árboles que atraviesan diferentes capas de piedra. And yet the top of the tree is just as well preserved as the bottom. Y la parte superior del árbol está igual de preservada que la parte inferior. Which would have been impossible if the tops of those trees were exposed for the millions of years they would have had to have been if those rock layers were laid down over millions of years. Lo cual sería imposible, traten de seguirme con esto, si esas capas hubiesen aparecido a lo largo de millones de años o de muchos años, entonces las diferentes partes del árbol no podrían estar preservadas de la misma manera arriba y abajo. Now, how and why this could be possible and the actual consequences of a catastrophic event became known in a way never before witnessed with the eruption of Mount St. Helens in 1980. En el año de 1980, con la erupción del Monte Santa Elena, se vieron por primera vez cómo y por qué podían ocurrir o cómo eran posibles estas consecuencias de una catástrofe de esa magnitud. Not only was it a display of unfathomable explosive power, Fue un despliegue de poder explosivo inimaginable but it seriously challenged the way of thinking about geological events, que también desafió la forma de pensar de los geólogos, especially those of the past. especialmente refiriéndose a eventos del pasado. Unlike most catastrophic events in the past, A diferencia de la mayoría de los eventos catastróficos del pasado, this one was witnessed, este fue atestiguado, well studied and documented muy bien estudiado y documentado by geologists from all over the world. por geólogos alrededor del mundo. Of great interest was the realization that the results of the Mount St. Helens eruption that were observed Fue muy interesante cuando se dieron cuenta de que los resultados de esta erupción del Monte Santa Elena were similar to results of past processes that were not observed. eran similares a procesos a procesos del pasado que no habían podido ser observados. What did they find? ¿Y qué fue lo que encontraron? They found that layers of rock thought to take millions of years to form Encontraron capas de roca que antes pensaban que se tardaban millones de años en formarse. were formed almost instantaneously Se formaron casi de manera instantánea. in a matter of days and hours. Estamos hablando en unos días, horas quizá. They found seams of coal thought to take eons of time, Encontraron carbón que se supone que dura eones para formarse. formed virtually overnight. Y se formaron depósitos de carbón de la noche a la mañana. They also found rapid fossilization in the form of petrified wood. También encontraron árboles que fueron fosilizados instantáneamente. All of which were not previously present before the eruption. Antes de la erupción, estos fósiles no estaban presentes. Contrary to the uniformitarian dictum that the present is the key to the past, Contrario a lo que dicen los uniformalistas de que el presente es la clave para entender el pasado, the reality is that God's revelation about the past la verdad es que la revelación de Dios acerca del pasado is the key to understanding the present. es la clave para entender el presente. Only something like a global flood is recorded in Genesis, Solamente algo como un diluvio global, así como aparece en Génesis,
can account for the huge fossil graveyards and mass burial sites that are found throughout the world. Puede explicar todos los depósitos de fósiles y cementerios prácticamente que se encuentran alrededor del mundo. And these sites often contain the fossils of various kinds of animals that originated from widely separated and vastly different climatic zones. Y en estos depósitos encontramos diferentes tipos de animales que se originaron en diferentes tipos zonas climáticas, todos como en una sola masa, unidos. All thrown together. Beside the fact that we find large sea-dwelling creatures, including shellfish, on the tops of the world's tallest mountains today, También encontramos animales marinos y conchas en las cimas de las montañas hoy día, even on Mount Everest, incluso en el monte Everest. there are many other evidences of this worldwide flood. Hay muchas otras evidencias de este diluvio universal. For example, the Grand Canyon's Coconino sandstone has an average thickness of 315 feet and covers an area of about 200,000 square miles. Por ejemplo, esta capa del Gran Cañón tiene un grosor de 315 pies y cubre un área de alrededor de 200,000 millas cuadradas. It comprises at least 10,000 cubic miles of material. Encierra por lo menos 10,000 millas cúbicas de material en esa capa. Though once thought to be formed by the wind, Se pensaba en algún momento que el viento era el que había formado esto. the angle of repose or the angle of the layers Sin embargo, el ángulo en el que aparecen las capas shows that it had to be formed underwater. muestra que tiene que haber sido causado por el agua. Some of the beds of this Coconino sandstone are as much as 30 feet thick. Algunas de los sedimentos son de un grosor de hasta 300 pies. In order to form these, Para que se formen de ese grosor, calculations show that the sand waves must be at least 60 feet high las olas de arena tendrían que haber tenido una altura de unos 3 a 5 pies and in water about 300 feet deep. y agua de por lo menos 300 pies de profundidad. And the flow rate would have to be 3 to 5 feet per second. Habría tenido que entrar el agua con una fuerza de 3 a 5 pies por segundo. Considering the huge extent of the sandstone formation, the amount of fast-flowing water required must have been enormous. La cantidad de agua, al considerar esta formación, la cantidad de agua que tiene que haberlo creado debe haber sido enorme. Which is just what the flood would provide. Y solo el diluvio explicaría esa cantidad de agua. We find the same thing in Sydney, Australia, Lo mismo vemos en Australia, en Sydney. the Hawkesbury sandstone, Tenemos allá las capas de Salisbury, 300 to 660 feet thick de 300 a 600 pies de grosor and 160 miles wide. y 160 millas de ancho. Lastly, I'll mention the Morrison Formation, Finalmente voy a mencionar la formación Morrison, a layer of sedimentary rock extending from Texas to Canada. una capa de roca sedimentaria que se extiende desde Texas hasta Canadá. It clearly shows that something has happened in the past that is not happening today. Muestra claramente que algo tiene que haber ocurrido en el pasado que no está ocurriendo hoy. For there are no processes occurring on Earth today that are laying down such large areas of Pues- sedimentary rock. No existen procesos hoy día que expliquen tales sedimentos, que estén formando sedimentos iguales a los que vemos. As 2 Peter 3 verse 3 says, Como dice 2 de Pedro 3:3, scoffers will deliberately forget that vendrán burladores que olvidarán deliberadamente the world that then existed que el mundo que antes existió was deluged and destroyed. fue inundado y destruido. If the flood left no traces, how could unbelievers be held culpable of deliberately forgetting what God has done in history? Si el diluvio no hubiese dejado evidencias, ¿cómo podríamos responsabilizar a los incrédulos hoy día? To the contrary, there is as much evidence for the flood beyond what the Bible reveals Sin embargo, tenemos mucha evidencia para el diluvio, más allá de lo que la Biblia dice, as there is evidence for the God who made the world itself. así como hay evidencia para demostrar al Dios que creó el mismo mundo. For says Romans 1 verse 20, Pues como dice Romanos 1, versículo 20,
Since the creation of the world, desde la creación del mundo, God's invisible qualities, las cualidades invisibles de Dios, His eternal power and divine nature, su eterno poder y deidad, have been clearly seen, being understood from what has been made, se han visto claramente entendidas a partir de lo que ha sido creado, so that men are without excuse. de modo que están sin excusa. So why don't they see what the Bible and creation clearly reveals? ¿Por qué no ven ellos lo que tanto la Biblia como la creación revelan claramente? Because as Romans 1:18 says, Porque como dice Romanos 1:18, they suppress the truth by their wickedness, ellos detienen la verdad con su injusticia, because they want to deny that as by God's word the heavens existed and the earth was formed out of water, porque quieren negar que así como por la palabra de Dios vino a existir el mundo y el mundo fue inundado con agua, and that by these waters also the world was destroyed, y que mediante estas aguas también fue destruido el mundo, so by that same word the present heavens and earth are reserved for fire. así también mediante esa misma palabra el cielo y la tierra presentes son preservados para el fuego, Being kept for the day of judgment and destruction of godly men. guardados para el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. With the gospel of Jesus Christ, we need to call all men to come into the ark of salvation. Con el Evangelio de Jesucristo es necesario que llamemos a todos los hombres para que entren al arca de salvación, To repent of their sins and entrust themselves to Him. que se arrepientan de sus pecados y confíen completamente en Él. We need to call them Debemos llamarlos and do all in our power to persuade them y hacer todo lo que podamos por persuadirlos before the door of this ark is finally and forever closed to them. antes de que se cierre finalmente y para siempre la puerta a esta arca. And to take refuge in God's Son, the only Savior. Llamarlos a refugiarse en el Hijo de Dios, el único Salvador. We need to warn them of the flood of judgment to come. Debemos advertirles de ese diluvio de juicio por venir. A flood of judgment, Un, not by water, but by fire. un diluvio de juicio, no por agua, sino por fuego. Amen. Thank you. Amén.